Muy bienvenido, Gastón. La verdad que para mí, yo estoy muy contenta de que estés acá. Ya contaré por qué. La audiencia también, ahí ya se empieza a conectar la gente, pero bueno, la verdad que para mí es un privilegio que hayas ahí alocado un ratito de tu agenda que está más que ocupada, por suerte con todas buenas noticias, que también nos contarás. Y bueno, y contarle a la audiencia también un poco de tu recorrido y también para los que por primera vez se conectan a Startup Grind, un poco de qué se trata. Ahí, como les dijeron en el chat, vayan los que deseen contándonos desde dónde se conectan, si tienen compartir. Y también, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, está el módulo de preguntas frecuentes. Así que ahí vi que se están conectando bueno, de Colombia, creo que Manizales sí, está en Colombia, ahí después nos van a ir contando. Bueno, les cuento para conectan, Startup Grind es una comunidad independiente de emprendedores, está basada en Silicon Valley y digamos, nació ahí, pero hoy alcanza más de 5 millones de emprendedores, de VCs, de creadores en 600 ciudades en más de 125 países. Los pilares de Startup Grind son tres. Nosotros creemos en hacer amigos más que contactos, en dar primero sin esperar recibir nada a cambio y ayudar a los demás como premisa primaria. Así que nuestro objetivo siempre es el ecosistema emprendedor y por eso también es la invitación que le hacemos a emprendedores que para nosotros son una gran fuente de inspiración. Como siempre les decimos, los invitamos a registrarse en el chapter, a seguirnos en las redes sociales para que puedan estar ahí atentos a las novedades que nosotros ahí vamos publicando. Esta charla, como verán, está grabada, después también va a estar disponible en el canal oficial de Startup Prime. Quiero aprovechar, como siempre, para agradecer a los partners que nos acompañan. Por ahí la vi a Lisa de Emprear, una ONG que promueve el espíritu emprendedor, a NextTP Corporate Partners, a Área 3, a Inicia, a CEDEX, a la UAI también, y algunos otros partners que nos están acompañando también y nos apoyan en esta aventura. Bueno, ahora sí quiero quiero introducir al protagonista de nuestra sesión. Él es CEO y cofundador de Pomelo. Pomelo es la fintech que está construyendo, y esto a mí me fascinó el diferencial de Pomelo, está construyendo la nueva infraestructura de servicios financieros en América Latina, que un poco tiene que ver con el título de esta charla y ya nos contará un poco más Gastón. En su primer año de vida, hasta hoy, después me corregirás, pero más o menos lleva 18 meses de vida, que digo, todo lo que ha logrado es increíble. Ya lleva más de 60 millones de dólares en fondos de Tiger, de Sequoia, de QED, de Index, de Insight, de Monagis, entre otros. Justamente hoy hubo ahí una buena noticia en ese sentido. Pero previamente Gastón fue CEO de Naranja X, de Tarjeta Naranja, fue CMO de Restaurando, que fue adquirida por TripAdvisor, y que es desde acá, desde la época que lo conozco y que de hecho lo conocí en estado emprendedor, voy a decirlo así, Guy Central, que fue luego adquirida por WikiHow. Así como dato curioso, también me informaron por Cucaracha, uno de los primeros empleados de Google Argentina, pero de nuevo, yo hace, no quiero decir cantidad de años porque, bueno, delataría recorridos, pero en ese momento en Guy Central era bueno, un productazo, era un producto súper interesante. Así que sin más, justamente mi primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿A dónde se remonta tu espíritu emprendedor? Porque a pesar de, digo, sos una persona joven, muy joven, pero llevas con una trayectoria impresionante. No sé si nos quieras Sí, ahí como revelar cómo fue que te empezaste a acercar a este trayecto. dale. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Primera vez que estoy en Startup Grind. Pero sí, lo que tiene, no sé, vos sabrás mejor que yo, muchísimos años. Me acuerdo de haber participado en muchas como oyentes, la primera vez que estoy
así en vivo con un host, así que un placer. Eh, ¿Y de dónde se remonta el espíritu emprendedor? No sé, es una buena pregunta. Creo que fue creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, recorriste muy bien mi carrera. Creo que tuve una suerte impresionante en haber sido uno de los primeros 5 empleados de Google en Argentina para Hispanoamérica. Fue pura casualidad. Yo había estudiado Relaciones Internacionales, que no tiene mucho que ver o casi nada que ver con tecnología. Y terminé en Google un poco de casualidad, casi te diría porque las empresas en aquel momento de consumo masivo y de consultoría, que eran las que estaban de moda, me rechazaban, yo creo por portación de carrera. Estaban, ¿te acordás de esos assessments que entraban 300, 400 personas y quedaban 5? Me iba bastante bien, llegaba en general a las últimas instancias porque tenía un buen promedio, una buena universidad, pero yo creo que la carrera me jugaba en contra, hasta que, bueno, de repente y de casualidad apareció Google y Google ponderó todo lo que todas las otras empresas no les gustaba, ¿no? Experiencias de vida afuera, una carrera diferente, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso, digamos, marcó mi carrera para siempre. O sea, empecé a trabajar en tecnología de casualidad y gracias a eso, acá sigo y la verdad que es un lujo. Pero bueno, o sea, era una carrera corporativa, era obviamente un Google mucho más joven que hoy. Era un Google solamente 2 años después del IPO, en pleno crecimiento, súper startupero en muchos sentidos. Eh, pero bueno, no era un emprendimiento, ¿no? Y creo que fue creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, con Google me fui metiendo en la comunidad de startups y bueno, y llegó un momento donde básicamente estaba trabajando en YouTube en Europa, empecé a ver métricas dentro de la plataforma y una oportunidad como muy clara. Eso me llevó a empezar como a jugar un poco con mobile apps. Con un amigo de Google habíamos hecho un mobile app en el 2010, era como una especie de grande para el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese momento no existía Google Play, solamente el App Store y tenía 6 meses de vida. Pero bueno, armamos como un equipito para entender qué significaba desarrollar un mobile app y promocionarlo. Y esa app fue muy, muy bien. Un mes antes del Mundial la gente empieza a bajarse apps para seguir el Mundial y tuvimos un timing perfecto, y el app se posicionó muy bien. Y bueno, eso nos dio como mucha confianza. Y después sumado a lo que te decía antes, haber visto muchos insights adentro de YouTube, se me ocurrió la idea de Guide Central y bueno, en un momento dado tiré el piletazo, renuncié a Google, y bueno, empecé a emprender. Y bueno, una vez que empezás a emprender, viste, es muy, muy difícil volver, más bien uno va como golpeándose, aprendiendo, iterando, mejorando, cambiando, pero bueno, como creciendo en el emprendimiento. Así que para responder tu pregunta de manera sencilla, creo que fue algo gradual, que fue gracias a trabajar en tecnología, y de a poco fue apareciendo la idea. No, increíble porque, bueno, de costado, ¿no? A veces uno piensa, hay como ciertos preconceptos, ¿no? En el mundo emprendedor que uno tiene que nacer con ese espíritu o que no tuvo que haber tocado la relación de dependencia o que muchas veces sucede, hay como un especial foco en lo que es provenir un background más tecnológico, ¿no? Y en realidad si hacemos un repaso de tu carrera, siempre estuvo vinculada a la tecnología, pero eso no necesariamente tenía que ver con que vos provinieras de ese mundo, que me parece como Exacto. interesante, ¿no? Como reflexión. Y en el mundo fintech, porque eso también, siguiendo, ¿no? Fue como otro salto. ¿Cómo llegas a ese mundo? También de casualidad, no llevo tanto tiempo en fintech. Digamos, básicamente tuve la experiencia de Naranja X, donde, como bien dijiste antes, me tocó armar un banco digital desde cero. Y bueno, la experiencia de Pomelo, pero creo que todavía no son 4 años enteros en fintech. Yo antes trabajaba en un marketplace, en restaurando, reservas en restaurantes en América Latina. Y bueno, justo cuando estábamos pasando por el proceso de adquisición con TripAdvisor, típico headhunter me contactó para contarme la oportunidad de Naranja X. Y bueno, me pareció interesante. De hecho, me llamaron justamente por no saber nada de fintech. Naranja X, hoy se llama Naranja X, pero Naranja es parte del Grupo Galicia, obviamente el grupo financiero más importante de Argentina, y sobraba experiencia en servicios financieros. Lo que faltaba era un poco de experiencia en tecnología y en armar compañías y startups, etcétera. Entonces, digamos, me buscaron por skills que tenía, sabiendo que no era un especialista en servicios financieros ni mucho menos y que tenía que hacer esa ramp up. Pero básicamente
valoraban el hecho de que fuera un outsider a servicios financieros, ¿no? Eh, Así que nada, fue de vuelta, pura casualidad. Fue un proceso largo, éramos un montón de candidatos, gente muy buena. Bueno, por alguna razón me terminaron proponiendo hacerlo y bueno, crear un banco digital desde cero es una experiencia espectacular. Así que bueno, ahí me tocó ser el CEO desde el primer día. No fui el founder, ¿no? Porque era una compañía tipo spin-off independiente, pero en el marco de Galicia y de Naranja. Pero bueno, yo lo viví como un founder, o sea, al final estás emprendiendo, estás creando algo desde cero y bueno, fue mi primera incursión en servicios financieros, o sea, de hecho a día de hoy sigo aprendiendo. Por ejemplo, no sé, Hernán, que es uno de mis co-founders, trabajó toda la vida en fintech, o sea, fue el tercer, cuarto empleado de Mercado Pago, estuvo ahí 12 años, después estuvo conmigo en Naranja X, ahora en Pomelo, o sea, toda su carrera fue en fintech en Latinoamérica, o sea, él naturalmente sabe mucho más de fintech que yo. Bueno, y en parte por eso nos complementamos. O Juan, por ejemplo, mi otro co-founder, viene de ser director de fintech en Mastercard, entonces, digamos, también sabía mucho de medios de pago desde un ángulo diferente. Eh, pero fue de casualidad, y la verdad que la industria está buenísima, no es fácil, hay otras industrias que son mucho más fáciles de entender. Además es una industria regulada, lo cual genera muchas complejidades, pero es apasionante, y más ahora con todo el tema de cripto, Web3, DeFi, etcétera, es como se está poniendo en jaque los servicios financieros tradicionales. De hecho, bueno, estamos como empezando una era donde conviven como dos sistemas financieros, el centralizado y el descentralizado. Así que es un momento interesante para hacer fintech. Sí, hay como ahí, igual saco como varias cosas. Una, comentabas de lo de Naranja X, que también creo que fue en parte el éxito y lo pionero de la propuesta de pensarlo como una startup, ¿no? Que no tuviera ese, de hecho, la imagen de Naranja X era mucho más, yo recuerdo, ¿no? Más fresca, más cercana, si se quiere, a la gente, ¿no? Que me imagino que iba por ese lado, pero vos como en un rol más de intrapreneur, de decir, yo estoy emprendiendo dentro del marco obviamente, de una organización. Y ahí agregando valor. Y con respecto a lo que decías de fintech, bueno, primero me causa mucha gracia porque decir de casualidad es como que apareces, apareces en los lugares. ¿Quién sabe mañana te hago te convoco de nuevo a Startup Grind y no sabemos qué puede pasar? No, 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 pero sí, Pomelo va a ser la última empresa en la que trabaje, para bien o para mal. mirá que esto Yo está grabado, ¿eh? Esto que no, sí, acabas de decir va al archivo. Yo va lo al pienso así, archivo. esta va a ser la última empresa en la que trabaje. Ojalá trabaje por muchos años más, pero que esta sea la última. Bueno, uno de los primeros invitados que hubo en Startup Grind fue Galperín al principio, así que puede ser que esto ocurra. No, y también lo que pensaba era esto que vos decías, que hay como, para la audiencia que no lo sabe, hay como una especie de, no sé si se quiere, como grieta, voy a decirlo así, entre lo que es DeFi y lo que es CeFi, ¿no? Como esta idea de las finanzas centralizadas versus las descentralizadas, que un poco trajo a la discusión todo este cambio de paradigma que es la Web3, ¿no? No sé, ahí vos, Ujú. ¿cuál es tu visión al respecto? Yo creo que entramos en una era de básicamente como dos sistemas financieros que van a competir, cooperar y convivir por el resto de nuestras vidas, o sea, por muchas décadas hacia adelante, ¿sí? Este, no veo otra opción. O sea, eh, digamos, Web3 y cripto llegaron para quedarse, pero no van a reemplazar a los sistemas financieros tradicionales. Tampoco creo que vaya a ser como todo el tiempo competencia. Esto me hace acordar un poco hace unos años cuando se hablaba de bancos contra fintechs, creo que eso ya quedó atrás. Y sí, bancos y fintechs compiten, naturalmente, pero en realidad ya conviven como parte de un ecosistema, ¿sí? Y a veces se ayudan mutuamente, a veces compiten, a veces tienen partnerships o colaboran o son frenemies o lo que fuera, y creo que lo mismo va a pasar entre CeFi y DeFi, por ponerlo en términos muy simples, ¿no? Te doy algunos ejemplos de esto. Bueno, primero las propuestas de valor están tendiendo a confluir. Si miramos, por ejemplo, el caso de Mercado Pago, de hecho hoy es un día muy emblemático por el lanzamiento de la Mercado Coin.
pero además, no sé, hará 2 meses o así, o Melicoin, no sé cómo se llama, porque ni leí la noticia, pero escuché que hoy salió el anuncio ese. Este, y hace 2 o 3 meses ellos habían lanzado en Brasil cripto dentro del Mercado Pago, cosa que después siguió Nubank, y Nubank me parece que en una semana metió 1 millón de usuarios, una cosa por el estilo. Pero bueno, eso es un claro ejemplo de cómo las propuestas de valor están tendiendo a confluir. O sea, en términos de la Argentina, por ejemplo, este, tranquilamente podemos pensar que el Banco Galicia, el Banco Santander, después por otro lado Ualá, Mercado Pago, y después por otro lado, no sé, Lemon, Buenbit, Ripio, Bitso, etcétera, todos van a terminar ofreciendo lo mismo. Lo que pasa es que vienen desde lugares diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fintechs, las billeteras, digamos, tienen muchos problemas para monetizar, ¿sí? Y en general se monetiza con los productos más regulados y bancarios, con los préstamos, con los créditos, con los seguros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las fintechs quieren ser bancos. Y después, por otro lado, los bancos quieren ser fintechs porque, si bien ya tienen buenos modelos de monetización, quieren la principalidad de los usuarios, ¿sí? Entonces, todo tiende a confluir. Obviamente, van a haber plataformas, o sea, que sean especialistas y que solo hagan cripto, o van a haber bancos que solamente van a seguir haciendo banca de la forma tradicional, pero empezamos a ver una confluencia. Y estos ejemplos que te daba de Mercado Pago y de Nubank son ejemplos perfectos de cómo se embeben en las propuestas de valor, o, digamos, elementos de CeFi y elementos de DeFi en una misma plataforma. Eh, la Mercado Coin, por lo poco que entendí, digamos, es como un reward dentro del ecosistema de Mercado Libre. Entiendo que todavía no está integrado en Mercado Pago, pero al final es un elemento de la Web3, ¿sí? O sea, digo, que supongo que es cuestión de tiempo antes de que tenga algún tipo de integración también con Mercado Pago, ¿no? Eh, Así que nada, esos son ejemplos de convivencia. Y después, por ejemplo, en lo que compete a lo que hacemos nosotros en Pomelo emitimos muchas de las tarjetas cripto de América Latina, ¿sí? Muchas de las que conocemos, por ejemplo, la de Velo, y muchas otras que están por lanzarse en los próximos meses, ¿no? Y en definitiva, a mí como me gusta describir esto es que una tarjeta cripto no es más que un pedido de ayuda del mundo DeFi al mundo CeFi. ¿Por qué? Porque cripto, para generar, digamos, cotidianidad y transaccionalidad y principalidad en los usuarios, necesita que los usuarios puedan usar sus criptos regularmente, habitualmente, el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué hace la tarjeta? La tarjeta permite que puedas ir al supermercado y comprar leche con Bitcoin o con Ethereum o con DAI o con USDC o lo que fuera. Pero ¿qué pasa? La caja del supermercado, la adquirencia, el POS, no acepta cripto, acepta moneda fiat, moneda fiduciaria. Y para eso necesita una tarjeta. Entonces, cuando nosotros le damos una tarjeta a las plataformas cripto, las estamos ayudando a generar esa transaccionalidad, esa principalidad, esa cotidianidad en los usuarios, pero visto de otra manera, DeFi le está pidiendo ayuda a CeFi, porque DeFi necesita un instrumento CeFi tradicional, unas tarjetas, para poder lograrlo, ¿sí? Y bueno, lo mismo pasa a la inversa. Acá en Argentina vimos que por un día, después el Banco Central determinó que no estaba permitido, pero eh, Banco Galicia y Brubank tuvieron cripto por un día, digamos. Entonces, digamos, asumiendo que eso hubiese persistido en el tiempo, o te vas a ver a otros países y existe, es la inversa, ¿no? Entonces, bueno, nada, son ejemplos de lo que está pasando. Por eso digo que DeFi, Web3, cripto, etcétera, llegó para quedarse, y por el resto de nuestra vida vamos a convivir con los dos sistemas financieros y vamos a estar interactuando casi indistintamente con el uno y con el otro. Y ni hablar que la regulación cada vez más va a avanzar sobre cripto, ¿no? Así que, bueno, es como eh, casi no nos vamos a dar cuenta qué es qué, como que todo va a ser parte de nuestra experiencia como consumidores. Sí, ahí no sé si por ahí no es exactamente el ejemplo, pero me cuando arrancaba todo el mundo del e-commerce, la discusión de los postnet versus los pagos digitales, ¿no? Como que parecía como que había ahí una competencia, la gente no se animaba a poner la tarjeta, no sé, en PayPal, por ejemplo, o en Amazon o lo que fuere, y con el tiempo eso, como vos decías, naturalmente, orgánicamente la gente se fue acostumbrando, y por el otro lado, también, si lo pensamos desde el punto de vista de usuario, tiene más sentido que un usuario entienda una tarjeta
que es lo que está acostumbrado, ¿no? Digo, dentro de su mindset, que por ahí plataformas que todavía, como están también en un estadio bastante incipientes, son difíciles, o pareciera que son difíciles de utilizar, ¿no? Y que un error no, al ser completamente descentralizadas, un error lo asume el usuario, ¿no? Como que hay otro tipo de, si se quiere, servicio, ¿no? Ujú. El servicio se Sí, lo presta uno, básicamente. Básicamente. sí. Y en ese sentido, porque no sé cómo es tu visión, porque vos habías mencionado antes de este mercado tan competitivo que se volvió de fintech. Eh, digamos, hay muchos que hablan, por un lado, de que el mercado está llegando a un nivel de saturación y otros hablan como fintech, como la promesa de Latinoamérica. No sé vos, ¿cuál es tu visión al respecto? Creo que pasan las dos cosas. Creo que estamos entrando en una etapa de consolidación, pero también en una etapa donde empieza a haber nuevos casos de uso que van a hacer que FinTech llegue a lugares, digamos, que no nos imaginamos o desconocidos. Entonces, te lo articulo un poco más largo. Eh, Básicamente hasta los años 90, digamos, las industrias operaban como tales. O sea, imagínate vos tenías un negocio de retail, o sea, tenías tu supply chain, y ya está. Ahí, digamos, eras un supermercado, por ejemplo, comprabas a distintas marcas, tenías tu supply chain, el real estate que tenías que comprar o alquilar, hacías tu negocio con un margen y listo. ¿Tá? O si es un producto de consumo masivo, tenías una planta, producías tu producto, después lo vendías, etc. Pero básicamente cada industria funcionaba como funcionaba. Perdón. Este, un corte de luz. Bueno, ¿qué pasa a partir de, o sea, qué pasa durante los últimos 20 años? La tecnología empieza a penetrar todas las diferentes industrias y se convierte en un enabler. Entonces, cuando vos hoy pensás en las industrias, tenés una capa de tecnología abajo que funciona como enabler para la industria o el negocio tradicional encima. Entonces, si volvemos al ejemplo del supermercado, hoy, por ejemplo, un supermercado online sigue haciendo su negocio de retail, quizás con algunas eficiencias. Por ejemplo, no te tenés que alquilar o comprar un real estate en un prime location en una ciudad, sino que puedes tener un warehouse, pero básicamente tenés la tecnología generando enablement de ese negocio. ¿Tá? Bueno, y eso es lo mismo, entonces, lo mismo en todas las industrias. Entonces, hoy tenés agro más tecnología, educación más tecnología, real estate más tecnología, gobierno más tecnología, etcétera, etcétera. Sí, pero literalmente, o sea, imagínate antes, por ejemplo, no sé, los impuestos solamente los podías pagar de forma física, hoy puedes pagar los impuestos de forma digital. La semana pasada, Diego Fernández en ETH comentó una solución que está impulsando el gobierno de la ciudad de identidad digital para los ciudadanos. La vigilancia de las ciudades, digamos, tiene tecnología por atrás. O sea, ahí, digamos, casi no nos damos cuenta, pero la tecnología empezó a permear en todas las industrias. Y ahora estamos entrando en una nueva era donde se agrega una tercera capa, que es la capa de fintech. Entonces, a partir de ahora, empezamos a tener tecnología como enabler, después la industria, y después la industria, a su vez, construye una capa fintech que la embebe a su propuesta de valor core. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Lo hace primero para robustecer su propuesta de valor y darle un mejor producto o servicio a sus usuarios, en parte porque la tecnología y los players, digamos, los pure players o los nativos digitales ponen en jaque a esas propias industrias y empresas tradicionales, pero por otro lado, porque FinTech te da una nueva línea de revenue, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Este concepto de embedded finance o de que toda empresa puede ser una FinTech. Vamos a algunos ejemplos como que ya vemos en la vida cotidiana. YPF es un buen ejemplo, ¿sí? YPF históricamente hacía el negocio puramente de energía, ¿sí? Haces extracción, refinamiento, etcétera. Vos vas a la estación de servicio, cargas nafta y te vas, ¿no? Pues obviamente le fueron agregando otro negocio, si querés, de gastronomía, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaba? La gente cargaba nafta y obviamente YPF tenía, pensá todas las estaciones de servicio que hay, un flujo impresionante de plata, de dinero, que fluía a través de tarjetas de crédito o en efectivo o lo que fuera. Pero ellos no veían, no mordían, no participaban, digamos, en ese negocio, ¿sí? Lo hacían otros, lo hacían los bancos, incluso hasta podía tener un costo, porque después tenés el costo de la circulación del efectivo, que en Argentina es un 2-3%, etcétera. Entonces, ¿qué hace YPF hoy? Hoy YPF tiene una app y tiene un ecosistema de pagos que está buenísimo. O sea, yo cuando voy a cargar nafta, tengo mi tarjeta vinculada digamos, a la aplicación de YPF y pago en el QR de YPF
YPF se ganó en mi principalidad, digamos, en el pago del combustible en la estación de servicio. Está bueno porque además te dan, no sé, un descuento, puntos o lo que fuera. Y de a poco van participando en el negocio fintech, ¿sí? En el flujo de pagos que ya tenían. Entonces ahora no tienen solamente el negocio de energía o el de energía y gastronomía o u hotelería con YPF en ruta, etcétera, sino que ahora también tienen un negocio fintech. Entonces yo como usuario o como cliente de YPF, hoy tengo una experiencia más completa, ¿sí? O sea, la propuesta de valor de YPF hacia mí es mejor, pero además YPF empezó a ganar o a generar una línea de revenue donde antes no la generaba, o mejor dicho, existía, pero la tomaban otros actores del ecosistema. Y esto está empezando a pasar en todas las industrias. Por ejemplo, la semana pasada en Pomelo lanzamos la tarjeta AgroToken, que es un caso fascinante. AgroToken lo que hace es tokeniza activos físicos de la industria agropecuaria. Entonces, los productores que literalmente, no sé, están a lo largo y a lo ancho del país y que producen maíz, soja, trigo y lo tienen en una silobolsa, y hoy en día en la industria del agro, literalmente, o sea, vos te puedes comprar una camioneta, una pickup con tus granos, bueno, eso se está digitalizando. Entonces hoy el productor tiene digitalizada la soja o el maíz. De hecho, hay un token que se llama el Cora. Un Cora es una tonelada de maíz. Y hoy, la semana pasada, un productor con la tarjeta AgroToken Powered by Pomelo fue a un Starbucks acá y se compró este mismo café pagando con los granos colateralizados de su propio campo, con maíz, ¿sí? Maíz está custodiado por un tercero, el maíz cotiza en Chicago todos los días, como cualquier commodity, y tiene un precio. Y entonces ahora el productor agropecuario hace un mejor uso del maíz y del negocio y está transformando un negocio que hizo toda la vida y que es la industria más grande que tenemos en la Argentina y quizás en América Latina. Entonces, digo, me estoy extendiendo, pero estoy contando como casos muy gráficos y muy visuales de cómo FinTech empieza a penetrar incluso en las industrias más tradicionales, en energía, en educación, en agro, en retail, en real estate, etcétera, y cómo estas empresas generan disrupción en sus industrias y aumentan y mejoran su propuesta de valor. ¿Tá? Eso obviamente, para responder la otra parte de tu pregunta, de qué pasa con tanta competencia, etcétera, lo que hace es que cuando tenés agentes de disrupción, como puede ser un agrotoken o un Walao, un Mercado Pago, etcétera, como que se mueven un poco las placas tectónicas de cada sector y se redefinen los jugadores. Y entonces algunos de los ganadores históricos siguen siendo ganadores, pero otros empiezan a estar un poco en jaque, algunos desaparecen o pierden un peso relativo y van emergiendo otros. Entonces, ¿qué estamos viendo en FinTech en América Latina o en Argentina en particular? Estamos viendo eso, o sea, los grandes bancos están haciendo sus transformaciones digitales, los no tan grandes bancos también, pero digo, no todos pueden ejecutar la transformación digital con la misma calidad, con la misma velocidad, etcétera. Perdón, un nuevo corte de luz. Eh, Estamos Dame un hablando de segundo. fintech y nos quedamos sin luz. Sí, sí, es que creo que soy el último en la oficina. Espera un segundo que voy a tratar de arreglar. Te están echando. Bueno, ahí recuerden ir dejando, como decían ahí por el chat, las preguntas. Ahí veo que hay un par. Ahora vamos a ir a preguntar a Gastón, pero bueno, qué bueno que veo ahí a Daniel Míguez en la audiencia, qué placer, a Guillermo también, bueno, ahí a Antonio también, ahí a muchos conocidos, Lisa. Volví, perdón. Ahí, Perdón, tuviste que que no te improvisar. cierren, que no te dejen encerrado. No, te cuento, estamos brandeando la oficina. Acá atrás tenemos ahora los loguitos de Pomelo, pero está pasando esta semana. Entonces, todo el resto de la oficina están trabajando y nada, por un tema de seguridad cortaron la luz y se dieron cuenta que estaba acá. Así que bueno, en fin, ya está. No, pero Viste, volviendo cuando la empresa funciona sin el CEO, eso es bueno también. por supuesto, así es como tiene que ser. Claro. Pero bueno, volviendo a lo que te estaba contando antes. No todos los players tradicionales pueden evolucionar a la misma velocidad y van apareciendo nuevos players, ¿no? Entonces se redefine el ecosistema. Entonces, si vos hoy mirás un ecosistema como el de la Argentina, y algunos de los grandes bancos, no sé, Galicia, Santander, Macro, etcétera, siguen siendo relevantes, pero emergieron algunos otros players muy importantes, un Walao, Mercado Pago, etcétera, ¿tá? Y obviamente algunos cripto que también empiezan a ser muy, muy relevantes.
Y entonces eso hace que pases por una etapa donde, por ejemplo, todo el mundo quiere tener una billetera virtual y en las últimas semanas ya empezamos a escuchar algunas billeteras virtuales que están desapareciendo, o sea, que les dejaron de invertir o que van a desaparecer del mercado. Itaú anunció que ANC, no sé si deja de existir o le desinvierten, después hubo alguna otra, Vimos, si no me equivoco, que lo mismo, etcétera. Entonces, bueno, un poco hay como una especie de selección natural. Y bueno, algunos actores desaparecen, otros pierden relevancia y otros se consolidan más, ¿sí? Y en la mayor consolidación empezamos a ver como M&A, adquisición de empresas, por ejemplo, David Vélez de Nubank con toda la corrección grande que hubo en la bolsa. Obviamente ellos estando bien posicionados, él anunció que era un buen momento para hacer M&A y para comprar empresas que pueden complementarlos muy bien a precios muy razonables. Entonces eso también se ve, ¿sí? Así que bueno, me extendí mucho, quería ser muy gráfico, pero la respuesta corta a tu pregunta sería, se está redefiniendo, FinTech empieza a tener como, o servicios financieros empieza a tener como unos casos de uso que nunca hubiésemos pensado, como el de el maíz y la soja tokenizada, pero también hay consolidación y también la competencia hace que haya ganadores y perdedores. Sí, que ahí, que digo, por eso me parecía tan fascinante la propuesta de valor de Pomelo. Yo entiendo que ustedes, de alguna manera, es como que están construyendo, ¿no?, las vigas, ¿no?, donde se van a montar estos edificios, estas construcciones que, como vos decías, ¿no? No es que son empresas de fintech, son empresas que le agregan una capa, o sea, empresas, yo me imagino, por ejemplo, empresas que tienen alta transaccionalidad, ¿no? Cualquier empresa, no sé, una cadena de colegios, una cadena de gimnasios, no sé, digo, puede haber infinitas opciones y ustedes estarían en ese sentido, no sé si me querés contar un poquito más de Pomelo, pero colaborando, contribuyendo a que esto sea posible. Sí, la tesis de Pomelo y la razón de ser de Pomelo, o sea, es nuestra propia frustración como fundadores de experiencias previas. Por ejemplo, cuando armé Naranja X, básicamente nosotros en 2 años armamos un equipo de 300 personas, invertimos $50 millones, estuvimos en un proceso largo con el Banco Central hasta que nos dio una licencia. El 80% de nuestro tiempo, recursos, etcétera, fue a conectarnos con jugadores incumbentes del sistema financiero tradicional y solamente después de hacer todo eso podés lanzar al mercado con una propuesta de valor altísimamente comoditizada que tiene los mismos features que tienen todos los demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que eso, el 80% del tiempo, la gente, la inversión, el esfuerzo, los dolores de cabeza, etcétera, estaban relacionados a integrarnos con estos players de infraestructura, proveedores de infraestructura locales y muy incumbentes que están ahí hace 30, 40 años desde que empezaron como los pagos más electrónicos, etcétera, en el sistema financiero eh, argentino en este caso, pero pasa en todos los países. Y bueno, es increíblemente ineficiente. De hecho, las empresas más exitosas, si miras el caso de Ualá, Mercado Pago, Nubank, etcétera, cada vez que se tienen que expandir a un nuevo país, tienen que pasar por el mismo proceso, porque hay muy poco del primer país que vos puedas reutilizar, porque cuando aterrizás en un segundo país, el segundo país tiene una regulación diferente, tiene proveedores diferentes, tiene una infraestructura diferente, etcétera. Entonces necesitas aterrizar y dedicar otros 2 años antes de poder lanzar en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, donde fuera. Entonces, si vos estudiás los casos de estas empresas súper exitosas, estuvieron, no sé, 5, 7, 10 años solamente para poder estar operando en esos países. Y nosotros lo sufrimos en primera persona y creemos que hay una mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es Pomelo? Pomelo es la respuesta a eso, es la corrección a eso, eh, es una infraestructura completamente regional, ¿sí? O sea, unos nuevos rieles, una autopista, o sea, literalmente una autopista que va de Argentina a México, ¿sí? O sea, antes estábamos viviendo en la época de los adoquines, o sea, literalmente es como en Buenos Aires todavía podés circular con tu auto por calles de adoquines. Lo que pasa es que si tenés un Tesla, no puede explotar su potencial y no puedes disfrutar en una calle de adoquines. Necesitas una autopista, ¿sí? Y eso es exactamente lo que pasa hoy en el sistema financiero latinoamericano. Tenés Teslas, Nubank, Ualá, Mercado Pago, tantas otras fintechs buenísimas, pero por atrás que hay calles de adoquines. No hay autopistas. Entonces Latinoamérica necesita autopistas. Una vez que vos creas una autopista, le permitís a todas estas empresas conectarse a una sola compañía como Pomelo para resolver toda la región.
¿sí? Entonces ya no tenés que estar 2 años haciendo un montón de negociaciones, integraciones, mantenimiento, etcétera, sino que con una sola integración tenés acceso a todo el continente. En vez de tardar 5, 7, 10 años en llegar a 5 países, tardás literalmente 6 meses y todo el delta lo dedicas a mejorar tu propuesta de valor, a tener un buen go-to-market, a invertir en tus usuarios. Entonces estás más rápido, tenés servicios financieros más rápido en más países, con más valor para tus usuarios y terminas haciendo un mejor negocio. Así que eso es Pomelo, eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, excelente. Acá veía, bueno, hay gente conectada de Perú, de Colombia, de Ecuador. Justo ahí estaba preguntando Levis, ¿en qué países están operando ustedes? Hoy estamos operando en Argentina, Brasil, México y recientemente empezamos en Colombia y en Perú. De hecho, el anuncio de hoy era un poco, además de la extensión de nuestra ronda, era el anuncio oficial de nuestro desembarco en Colombia y en Perú. De manera que hoy estamos operativos y con clientes locales y llevando clientes entre países en esos 5 países. Esos 5 países tienen un público target, digamos. Nuestros clientes a través de Pomelo pueden en esos 5 países alcanzar hasta 450 millones de personas, que son los habitantes que hay en ellos. Y aproximadamente el 80% del volumen de pagos y de transacciones que hay en la región. Entonces, bueno, si vos hoy estás empezando a armar una fintech y querés tener un scope regional, puedes pasar de 0 a hipotéticamente hasta 450 millones de personas en 5 países con Pomelo por abajo, digamos, y vos construís arriba de Pomelo. Ah, sí, impresionante, impresionante. Les recomiendo que vayan a ver las sobre Pomelo. Ahí es, por ejemplo, en el chat veía a Daniel Míguez que decía, qué lindo que es escucharte, qué refrescante, qué aire fresco. Sí, definitivamente ahí concuerdo. Tenemos acá, voy a arrancar con algunas preguntas, algunas son un poco específicas, así que vamos a ver. Valentín, le interesa saber si tienen pensado crear una API para conectar, una API para conectar las fintechs con el mercado DeFi. O sea, fintech en front y DeFi en el back. Sí, está buenísima la pregunta. Podría ser, hoy no lo tenemos, pero creo mucho en ese tipo de cosas, en el sentido que, así como te contaba que CIFA y DeFi, digamos, van a convivir, competir, cooperar por muchos años, parte, si querés, de nuestra teoría o tesis, es precisamente tender los puentes entre los dos, ¿no? Antes decía, bueno, muchas propuestas de valor están confluyendo y entonces empezás a ver, digamos, CIFA y DeFi en una misma propuesta de valor, en una misma aplicación, etc. Entonces, si nosotros estamos por atrás y tenemos que facilitarlo, tiene mucho sentido. Entonces, las tarjetas cripto son como nuestra primera entrada o nuestra puerta de entrada a Web3, digamos. Pero bueno, no va a ser la única. Así que, bueno, ahí nada, hay que darle tiempo de maduración a Pomelo y que desarrollemos más. Pero sí, conceptualmente está bueno, está buena la pregunta y lo que dice. De hecho, bueno, hay muchas compañías que están, que están haciendo esto, ¿sí? Hay mucho crypto as a service también. Y bueno, nada, son casos de uso que empiezan a crecer un montón. Así que sí, creo que una buena parte del futuro va por ahí. Bueno, excelente. Ahí Valentín ya, que está ansioso, ya quiere que... Y tengo a Cristian, que tiene una pregunta relacionada con esa. Dice, ¿qué tan importante es contar con una solución sólida de gestión de APIs como APG para una fintech? Mirá, gran parte de la diferencia, nosotros, a ver, mucha de la innovación que hacemos cosas por primera vez, como por ejemplo construir una infraestructura realmente regional y latinoamericana, pero mucho de lo que hacemos también es hacer dramáticamente mejor lo que se hacía de otra manera antes, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Cuando armamos Naranja X y trabajábamos con una procesadora de pagos y de tarjetas incumbente y queríamos hacer un cambio en una regla de negocio, nosotros teníamos que mandar un mail con un Excel, con la regla de negocio y después que lo reciba alguien de otro lado, o sea, un día hábil, cuando tenía tiempo y que después se meta en un sistema y haga un input manual. Y eso es inconcebible. Imagínate en Argentina, no sé, tenés una noticia que te cambia
el tipo de cambio o una nueva regulación o lo que fuera, no puedes esperar el fin de semana que el lunes se despierte alguien, abra un mail, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas básicas que como esa, que digamos que hoy pasan, así es como funciona el sistema financiero en muchos sentidos. Entonces, digamos, cosas básicas como poder darle a nuestro cliente un software de gestión, o sea, un dashboard donde puedas administrar todo tu programa de tarjetas y tu fintech en general en real time, que puedes hacer un cambio un sábado, un domingo a las 4 de la tarde, es fundamental. Suena obvio y suena básico, pero así no funcionan las cosas hoy en día. Entonces, nosotros tratamos de hacer dramáticamente mejor muchas de las cosas que se hacen the old fashion way, digamos, ¿no? Y las APIs son otro ejemplo. O sea, nosotros invertimos mucho en tener APIs que sean fáciles y simples. De hecho, está la documentación online, entran a Pomelo y en la parte de arriba pueden acceder a las APIs, son públicas. De hecho, tenemos un programita que te das de alta y te damos un sandbox y puedes jugar con las APIs y literalmente empezar a tratar de crearte como tu fintech un fin de semana. Ahí en algún momento haremos un hackathon para crearte una fintech en un fin de semana. Y bueno, ese es otro ejemplo. Entonces, nuestro producto también es muy de developers para developers. O sea, otro de los pain points que nosotros identificamos es que construyendo eso, un Naranja X, un Mercado Pago, etcétera, los equipos técnicos que trabajaban con nosotros sufrían a los proveedores. O sea, era como, no tengo ganas de integrarme con esto es un perno, etcétera. Entonces, nosotros creemos que el que está del otro lado, que toma las decisiones técnicas y que está construyendo un producto, tiene que poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, tratamos de crear un producto que sea disfrutable, o sea, de developers para developers, digamos. Y eso es importantísimo, porque la toma de decisiones, obviamente tiene un elemento de negocio, vos tenés que muy explícitamente querer crear una fintech, ¿sí? Pero también tiene un alto componente técnico. Después, cuando vas a crear la fintech, tiene que ser un placer crearla y que la puedas crear en 3 meses y no en 2 años. Entonces, nada, es súper importante para nosotros. Sí, esto que decís, digo, para la audiencia es como el escollo, ¿no? Y la integración y poder integrar fácilmente una empresa con la otra, una solución con la otra, siempre ha sido, digo, me llama la atención esto que decís, ¿no? De devs para devs, que me parece un diferencial ahí gigante y creo que también muchas veces contribuye a lo que es el time to market, ¿no? Porque si vos estás esperando, digamos, la integración está tan trabada que no salís más, bueno, perdés oportunidades de negocio también, ¿no? En ese interín. Bueno, ahí Matías te pregunta, hay una pregunta interesante, dice, ¿cómo ves la posible existencia de una meta wallet que integre todas y facilite la gestión al usuario? O sea, una wallet que integre todas las wallets. Bueno, salvando las distancias, Modo es un poco eso, ¿no? O sea, no con las wallets, sino con los bancos. Con los bancos, Modo, claro. Modo al final es como un gran agregador de bancos en una billetera, no sé si técnicamente lo llaman así, pero es como una billetera que integra a todos los bancos. Bueno, y después, a ver, no creo que, por ejemplo, no me imagino un producto que literalmente unifique a Ualá, Mercado Pago, Lemon, Buenbit, Ripio, el Banco Galicia, etc. No me imagino que eso suceda porque cada uno de estos players, que ya cada uno es bastante grande por sí mismo, al final está como en la cruzada por generar más y más y más principalidad, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es traer al usuario a su plataforma, más que sindicarla, digamos, hacia otro lado. Pero bueno, después sí hay países que tienen como las llamadas super apps, pero las super apps, digamos, pueden ser de servicios financieros, pero en general las super apps son esos, super apps, incluyen servicios financieros, movilidad, chat, no sé, retail, etcétera. Entonces, esas son como las dos grandes tendencias, digamos, o super apps en países como China, por ejemplo, o el sudeste asiático, que literalmente incluyen todo, o sea, tienen una fintech, tienen un Uber, un Cabify, tienen un pedido ya, un Rappi, bueno, incluyen un poco todo. Y Incluyen si hasta un no, Netflix, tienen, un o sea, Netflix, literalmente todo, o sea, sí, su propio Netflix, no. exacto. Pero al final la empresa que está por atrás es una sola, ¿sí? Por ejemplo, Tencent con WeChat y dentro de WeChat tenés de todo. Y después, si no, en Occidente en general lo que tenés son
players mucho más por cada una de esas verticales y ellos tratan de comer la mayor parte del negocio y de la principalidad de esos usuarios. Así que, así es como lo veo. Bueno, y Ana nos hace una pregunta que me parece también muy interesante porque ustedes han pasado de, no sé cuántos eran al principio, pero me imagino que una empresa bastante, una startup, ¿no? Y hoy por hoy es un monstruo, tienen, no sé cuántos, ya van más de 400 empleados, ¿puede ser? 300. 300 empleados, que es una barbaridad. Entonces, Ana lo que pregunta es cómo trabajaron la cultura desde el principio y cómo influye esto en la retención de talento. Bueno, primero no usamos ni creemos en el concepto este de empleado en Pomelo. Todos, no importa cuándo entraron, qué hacen, qué seniority tienen, todos tenemos stock options, o sea, todos somos en parte dueños de la compañía. O sea, y eso nos parece muy importante porque si nos va bien, creemos que ese éxito tiene que ser repartido, ¿no? O sea, tenés una buena experiencia profesional per se, poder venir, armar algo desde cero, crecer rápido, etcétera. Eso a tu currículum personal le da mucho valor, pero bueno, si después también nos va bien económicamente, digamos, también es importante que se reparta. O sea, tenemos una filosofía muy de ownership compartido, porque al final la realidad es que la gente tiene un costo de oportunidad, la gente buena tiene opcionalidad, puede trabajar en múltiples lugares y si elige sumarse a Pomelo y venir a trabajar a Pomelo, nos parece importante que, digamos, se beneficien asimétricamente en el sentido positivo de la experiencia, o sea, de los skills y las experiencias que vas viviendo, pero también económicamente si en algún momento tenemos algún evento de liquidez, ¿no? Incluso hasta te podés haber ido de Pomelo y beneficiarte por eso si tus stock options, digamos, están vestiadas y ese tipo de cosas. Y respecto al resto de la cultura, nosotros, o sea, tenemos una cultura mega transparente, o sea, todas las semanas hacemos, yo hosteo como una reunión all hands de toda la compañía, cualquiera puede preguntar lo que quiera, respondemos todas las preguntas, pero sobre todas las cosas tratamos de que cada uno tenga ownership y que incluso nos digan a nosotros qué hacer. Yo, bueno, te contaba antes, o sea, dentro de Pomelo no soy el más especialista en servicios financieros. De hecho, hay mucha gente que trabaja en fintech hace muchísimo más que yo, en la cual aprendo. En cripto no soy un experto y hay gente acá en cripto que me puede enseñar mucho a mí, pero tampoco soy un experto en regulación, no, tampoco soy un experto en contabilidad, no soy un experto en, qué sé yo, no sé, programar en Node. De hecho, muchas de esas cosas ni siquiera las sé hacer. Entonces, la lógica es que vos venís acá, traes una experiencia previa, pero también te traes el hambre y las ganas de hacer cosas que hiciste antes o resolver problemas que sufriste antes, pero con mucho más ownership, con la posibilidad de armar un equipo, elegir tus herramientas, elegir tus procesos, escribir tu código por primera vez en vez de tener que heredar o refactorear uno de otro. Y bueno, lo que buscamos siempre es que la gente, nada, la pase bien, se divierta, trabaje donde quiera, las oficinas son opcionales, somos como remote first. eh, y sobre todo que la gente crezca a la tasa más empinada posible, ¿no? Yo pienso mucho como en el crecimiento por unidad de tiempo, o sea, cuánto aprendes y cuánto creces por unidad de tiempo. Y en una experiencia así, digo, puede ser en Pomelo, puede ser en otra empresa, capaz un año vale 4, 5, 6, ¿no? Los startups en general son así. Voy a dar un ejemplo como súper gráfico que me llamó la atención cuando lo escuché por primera vez, pero después hace todo el sentido del mundo. Yo me acuerdo cuando empecé ahí el rol de CEO en Naranja X, claro, en el Grupo Galicia había gente que tenía de 55, 60 años, que había hecho carrera toda la vida y que de repente medio que decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que venga una persona de, no sé, yo en ese momento tenía 34, 35 años y le dan este rol que acá en general tenemos que estar toda la vida y digamos, aspirar a eso. Y yo creo en realidad que, bueno, primero que si me dis la cantidad de horas que trabajé en mi vida, probablemente tenga 55 o 60 años. Y Debido, aparte, ¿no? perdón, en startup que son años perro, ¿no? Porque un año equivale Bueno, por a eso. 7. Bueno, ahí va, ¿no? Entonces,
en un startup, o sea, primero que trabajas con mucha intensidad y segundo que son años perro, como bien decís. Entonces, cuando haces la multiplicación y decís, capaz tenés 15 años de carrera, pero lo multiplicás por 3, por 4 o por 7, sos más senior que la gente más senior en una corporación. Es literalmente así. O sea, cuando vos ves las habilidades que desarrollaste, las experiencias por las que pasaste, sos más senior que una persona que capaz está ahí hace muchísimos años. ¿Ah? ¿Y eso qué es? Eso es aprendizaje por unidad de tiempo. Eso es cuánto creciste en una determinada unidad de medida, ¿no? O sea, un año, un trimestre o lo que fuera. Y bueno, y en experiencias como Pomelo hay eso, ¿no? Entonces, tenés como estos años perro o estos años startuperos que te hacen crecer un montón. Y eso hace que, por ejemplo, una persona, no sé, un developer semi-senior o senior, venga, trabaje acá 2 años y después capaz es manager. Y si hubiese estado en una corporación, por más buena que sea, ¿sí? Quizás eso le hubiese llevado 6, 7 años de carrera. Con todo lo que eso implica, o sea, la satisfacción personal, lo que creces, lo que aprendes, y también que tu paquete de compensación en muy poco tiempo puede aumentar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de que esas curvas de aprendizaje sean lo más empinadas posible y creo que la gente buena valora eso, busca eso y le gusta tener impacto y también laburar por un propósito, ¿no? O sea, en América Latina tenemos 650 millones de personas, de las cuales la mitad, más de 300 millones de personas, no tienen acceso a servicios financieros digitales en economías con muchísima inflación. Entonces, literalmente estás perdiendo plata todos los días. Entonces, al final del día, lo que nosotros queremos hacer es contribuir a América Latina desde ese lado. O sea, que con acceso y con otros players construyendo arriba de Pomelo, la gente pueda tener mejor acceso y mejor calidad de servicios financieros. Y para mí eso es exactamente lo mismo, es equivalente a que los chicos terminen la secundaria o que la gente tenga las vacunas para el COVID. Bueno, ahora queda un poco viejo, pero para trazar la analogía, en un momento no las teníamos, no llegaban, ¿te acordás? Bueno, es como lo mismo. O sea, son los Sí, es problemas de... mejorar, digamos, la calidad de vida, ¿no? A través de justamente la inclusión financiera que están proponiendo ustedes. Sí, bueno, y a la gente le motiva eso. Entonces, qué sé yo, hoy la gente se puede ir a trabajar a cualquier parte del mundo y hay gente que elige tener impacto en América Latina y trabajar viste, cerca de los amigos, la familia. También tenemos los que trabajan desde Estados Unidos o desde Europa, digamos, pero conceptualmente hablando. Y bueno, la gente busca como ese propósito. Yo también vivía afuera y volví y parte de lo que me motivaba era este tipo de cosas. No, impresionante y aparte me parece muy interesante el concepto, sobre todo, digo, esto de promover este espíritu emprendedor también dentro de la organización, con los colaboradores. Igual ya creo que solamente diciendo que van a escribir código de cero, ya creo que el que esté escuchando en este momento de cabeza está entrando, trabaja con nosotros, ya en este momento está ingresando al link. Yo, digamos, para ir cerrando, porque ya estamos acercándonos a la hora señalada, quería consultarte cuáles son justamente, entiendo la visión, ¿no? Que es esta un poco visión más global, más grande que tienen, que tenés vos y tiene Pomelo, pero los planes a futuro, ¿cómo se imagina que van a ser como los siguientes pasos? Lo que puedan revelar, ¿no? Sí. Eh, Mirá, un poco una de las cosas que a nosotros nos obsesiona es que nuestros clientes, que distintas empresas de América Latina puedan expandirse a lo largo y a lo ancho del continente como si fuera Europa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos te vas a ver el ejemplo por ejemplo, los bancos digitales europeos, no sé, un N26, por ejemplo, quizás ellos sacan una licencia bancaria en Alemania, pero como están regulados por el Banco Central Europeo, la licencia vale en toda Europa y Europa, si bien cada país tiene algunas particularidades y diferencias, algunos tienen hasta distinta moneda, pues no todos tienen el euro, etcétera. Hoy en Europa vos podés lanzar un banco digital o una billetera virtual y casi automáticamente estar en todos los países de la Comunidad Europea, ¿no? Eso en América Latina no pasa, es un poco lo que te explicaba antes. O sea, nunca vamos a tener un banco central latinoamericano. Fíjate, si cosas como el Mercosur no funcionaron, o sea, dudo que tengamos un banco central latinoamericano. Y eso hace que tengas que ir país por país, localizando, adaptando, etc. Entonces, si nosotros a través de nuestra tecnología y después la localización de los productos a cada mercado logramos que cualquier fintech o cualquier empresa se expanda por la TAM casi con la misma facilidad que se expandiría por Europa,
creo que vamos a ser un player muy relevante y vamos a haber cambiado para siempre la forma en la que se hace fintech en América Latina. Así que nada, eso, digamos, tratando de graficar un poco hacia dónde vamos, eso es lo que nos ocupa la mayor parte del tiempo. Y no, bueno, no es fácil, va a llevar mucho tiempo. ¿Viste? En los startups podés hacer mucho, pero nunca es suficiente y siempre se tarda mucho más de lo que parece en lograr las cosas. Así que nada, con eso tenemos para entretenernos para rato. Y después, bueno, o sea, digo, hay distintas formas de traer eso a la vida y todos estos temas de CeFi y DeFi, o sea, juegan su papel. Me parece que es importante reconocer hacia dónde va el mundo y tratar de hacer cosas que sean como forward looking, ¿no? O sea, que nos posicionen bien, que ayuden a nuestros clientes en base hacia dónde van las cosas, no de dónde vienen. No, excelente, excelente. Ya me veo como una especie del pasaporte pomelo, ¿no? Que uno tiene y te hace, permite acceder al mundo fintech de cualquier país que quieras arribar. Es increíble y bueno, también esto creo que para la audiencia le va a resultar sumamente interesante. Muchas startups que de nuevo que son de la TAM, que están escuchando o que van a escuchar esta charla grabada, ¿no? Les va a resultar como muy interesante y me parece de nuevo que es un diferencial enorme el que están ustedes ahí ofreciendo. Bueno, yo la verdad, agradecerte muchísimo de nuevo que te hayas sumado acá. Para mí, como dijeron ahí, te dejaron muchos comentarios ahí en el chat. Muchas gracias. Sí, ahí sos lo máximo. Bueno, en fin, sos un distinto, brillante Gastón cada vez que lo escucho, o sea, hay un montón de comentarios, así que yo la verdad que agradecidísima bueno, por este tiempo que nos brindaste. Y a la audiencia de nuevo, recordarle que esta charla queda grabada, que se sube al canal de YouTube de Startup Grind, también se sube al chapter de Startup Grind. Recuerden ahí seguirnos en las redes sociales, que ahí por ahí ya ahí lo han dejado en el chat. Agradecer también, como siempre, a nuestros partners, al equipo también que está detrás y invitarlos también a las próximas charlas. Tenemos el 7 de septiembre, workshop de redacción para startups. Dime cómo escribes y te diré cuánto vendes. Y el 5 de octubre, LinkedIn Leads, 5 estrategias para generar clientes calificados en LinkedIn. Así que vayan ahí anotándose en las siguientes charlas. Bueno, Gastón, muchísimas gracias de nuevo y bueno, los mejores éxitos de nuevo. Les recomiendo que vayan y busquen Pomelo en las noticias. Increíble todo lo que les está sucediendo y más que merecido. Dale, bueno, buenísimo. Gracias a vos por la invitación, a la gente por las preguntas y los comentarios, que son un montón igual, o sea, excesivos. No estoy de acuerdo con muchos de ellos, pero bueno. Y bueno, nada, estamos en contacto. Excelente. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Buenas noches.